Hola, bienvenidos, ¿cómo les va a todos? Adrián Puente, Telemétrico F1, mi canal de YouTube. Historias de Fórmula 1, lo llevo a 1978 porque hay algo muy interesante para compartir. La creación de un auto increíble. El Brabham BT46B y como todas las historias de los autos hay evoluciones primero para tener en cuenta. Uno tiene que ir a las últimas carreras de 1977 para encontrar al BT45C. Con este auto, Brabham empezó la temporada 78. Era muy frecuente y muy común en aquella época que las primeras carreras de una temporada se iniciaran con el auto del año anterior. Particularmente las primeras carreras en Sudamérica. Pasaba mucho en Argentina y pasaba mucho en Brasil. Obtiene este auto, conducido por Niki Lauda y John Watson, 2 carreras, 2 podios. Una buena performance de Niki Lauda, pero a distancia de los grandes dominadores de ese momento, que en principio era Lotus y después era la Ferrari de Carlos Reutemann y Gilles Villeneuve. Llega la primera evolución, el BT46, un auto con un diseño, por lo menos desde lo estético, parecía mejor, pero fíjense, solamente la contabilidad de su principal piloto, Niki Lauda, nos lleva a observar que disputó las primeros 5 carreras, tuvo 4 abandonos y un segundo puesto. Este auto definitivamente no funcionaba, arrancó mal y esto generaba mucha ira para quien era el piloto campeón del mundo con Ferrari el año anterior. Pero una tarde en Suecia, en el circuito de Anderstorp, circuito que no se usa en la Fórmula 1 actualmente, todos empezaron a mirar la parte de atrás de la evolución de este mismo auto, el BT46B. Pregúntenle a Carlos Reutemann, que conducía la Ferrari 312 T3, qué era lo que veía detrás de ese Brabham. No podía creerlo. Pero además, lo que no podía creer el piloto sudamericano es lo bien que corría este auto cuando había empezado la temporada realmente muy mal, llevado en especial por Niki Lauda. Reutemann veía esto, un ventilador, una cosa increíble para la época y mucho más increíble para la Fórmula 1. Una verdadera aspiradora que tenía 2 funciones. Principio, antes que nada, sacar todo el aire de la parte inferior del piso del auto y generar un efecto suelo tan efectivo como Lotus. Y segundo, refrigerar. Y es cierto que la refrigeración era el segundo de los 2 objetivos, pero tenía que estar dentro de los objetivos para no ser declarado ilegal. Entonces, este ventilador, más allá de la refrigeración, generaba ese famoso efecto suelo que era verdaderamente insuperable. Nunca la historia de la Fórmula 1 conoció un efecto suelo con una performance tan alta. Y más aún todos sorprendidos porque Brabham venía a tener carreras irregulares cuando comenzaba la temporada. Esto alegró a Niki Lauda, claro, más que a John Watson. Niki Lauda cobraba todo lo que no cobraba un piloto de Fórmula 1 en aquel momento y su jefe, Bernie Ecclestone, que era el dueño de Brabham, había puesto todo para sacarlo de Ferrari el año anterior y le había prometido el mejor auto posible. Y esto había llegado con esa aspiradora y con ese ventilador que le había sacado una sonrisa al piloto austríaco, ya por aquel entonces 2 veces campeón del mundo. ¿Quién creó esa maravilla? Esa maravilla la creó Gordon Murray, ese BT46B. Y lo creó en principio para contrarrestar los Lotus. Los Lotus eran fantásticos. No solo su diseño, no solo su estética. Ganaban prácticamente todas las clasificaciones y las carreras. En especial Mario Andretti sobre Ronnie Peterson. Pero iban derecho al título del mundo por el famoso efecto suelo que había desarrollado Colin Chapman. Pero además, Gordon Murray llevaba a la Fórmula 1 otra idea que ya había tenido en categorías americanas con este auto, que es increíble. Conducido por Jackie Stewart, el Chaparral 2J, que a falta de un ventilador tenía 2, pero que en esta categoría fue declarado ilegal. Pero la llevó Gordon Murray la idea, la llevó a la Fórmula 1, le dio resultados e invirtió mucho tiempo incluso en explicarle a Niki Lauda cómo no pasarse de revoluciones, porque había un relojito que pasaba de verde a rojo. Y si la aguja pasaba a rojo, el Brabham BT46, dicho por el propio Gordon Murray, salía volando por el aire. La potencia era descomunal. Desde el otro lado, los Lotus, Colin Chapman, su piloto Mario Andretti, tenían que elaborar por lo menos algún tipo de recurso para presentarlo ante los comisarios de la carrera en aquel momento y por lo menos intentar inducir a que alguien manifestara que ese desarrollo del Brabham BT46 era ilegal. Y fue en ese momento cuando entre los dos declararon que esa aspiradora, que ese ventilador levantaba polvo y piedra y que era un riesgo para todos los oponentes de Lauda y Watson en la pista. Eso nunca pudo ser verificado.
Ese ventilador nunca levantó una piedra, nunca levantó polvo y nunca representó riesgo alguno para el resto de los pilotos que corrían cerca de los Brabham. Y les digo más, era potencia pura, era una ganancia asegurada. Tanto es así que Bernie Ecclestone le sugiere a Niki Lauda que le regale la clasificación, la pole position a Andretti para no despertar sospechas y que por lo menos al comienzo de la carrera también le cediera el primer lugar hasta tanto vieran cómo iba evolucionando la competencia en Suecia. Y esto sucede porque cuando comienza la carrera, observen, Andretti en la pole, aquí está Lauda, aquí está John Watson, y se mantienen a distancia de los dos Lotus hasta tanto el motor del Lotus se rompe. Y ahí tiene plena autonomía Lauda, con una gran demostración de potencia, en sacarle hasta un minuto a su inmediato antecesor, cosa que no estaban en el mejor de los sueños de Brabham cuando había comenzado el campeonato. Una cosa realmente increíble. Pero claro, quedaron en el ojo de la tormenta. ¿Por qué este auto, que a principios de año se arrastraba, resulta que termina ganando una carrera como la de Suecia a un minuto del resto de los oponentes? Y fueron a la fábrica los comisarios que en aquel momento representaban a la FIA, que tenía otro nombre. Hicieron todas las verificaciones posibles. Primero se dan cuenta de que era una unidad fija, que no era móvil. Entonces era legal. Pero que además estaban repartidos los dos objetivos. El de refrigerar y el de generar efecto suelo. ¿Y quién le podía decir a Gordon Murray y quién le podía decir a Brabham que el efecto suelo era ilegal cuando Lotus lo estaba usando y con gran efectividad? Pero Gordon Murray tenía el as en la manga, datos de telemetría, y sus datos decían que el 55% de la creación era pura y exclusivamente para refrigerar. Y los ingenieros y los comisarios de aquella lejana Federación Internacional llevan los controles para medir justamente la refrigeración y efectivamente comprueban que el 55% del dispositivo sirve para refrigerar. Y nada podían objetar de que el otro 45% era utilizado para generar efecto suelo. Entonces lo que dicen, que el auto BT46B era completamente legal y que Brabham lo podía seguir usando por el resto del año. Esta maravilla que todos veían estéticamente perturbadora, pero efectiva, podía seguir corriendo y podría haber humillado a Lotus y podría haber humillado a Andretti. Pero claro, llegó la política y Bernie Ecclestone no era solamente el dueño de Brabham, era el presidente de la Asociación de Constructores. Ecclestone ya empezaba a manejar comercialmente la Fórmula 1 y para tener todos los votos de su lado tenía que estar del lado de los constructores, de los Chapman, de los Ken Tyrrell, del propio Enzo Ferrari. Entonces le sugiere a Gordon Murray que saque el auto de circulación, que ya había demostrado su valor y de lo que era capaz de hacer, pero no quería enojar a sus oponentes, y ese BT46 que podría haber maravillado al mundo y que podría haber cambiado la historia de 1978, quedó en un grato recuerdo. Hasta pronto.